Bien, pues bienvenidos a todos, nos da mucho gusto verles, sobre todo sabiendo que son personas que se han interesado especialmente por este tema, que es muy importante, siempre lo ha sido, más hoy, y quisimos hacer esto, Centros Sacerdotálogos, juntamente con la Náhuac, porque vemos que en los últimos decenios, de manera particular, ha habido un gran interés por parte de formadores y personas de iglesia en todo el tema de psicología. Esto ya viene de hace más de un siglo, el interés, pero de manera especial de parte católica, cristiana, ha habido un gran interés, sobre todo para saber cómo ayudar más a los demás en sus problemas más de índole psicológico, espiritual. Pero también sabemos y somos conscientes que ha habido también mucha desorientación en estos temas y que podemos encontrar incluso católicos, incluso personas formadas, teólogos, filósofos, que quizás no siempre, no juzgamos su buena voluntad, encuadran bien porque no tuvieron la formación, porque hay pocas bases, porque hubo desorientación durante su trayecto en cuestión de las ideas, y no siempre es claro. Y cuando una persona, sobre todo en campo eclesial, porque aquí estamos sobre todo con agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos, un hermano lasallista, que da mucho también tener aquí, tenemos consagradas, tenemos religiosas, diocesanos, legionarios, ¿no? Profesores, formadores de colegios católicos, faltan varios, irán llegando probablemente, y pues creo que vamos a afrontar esta temática muy directamente de forma pastoral. En la mañana tuvimos aquí entre 60 y 70 más bien profesionales del tema, o sea, fueron más bien psicólogos, psicoterapeutas, aquí también hay algunos de ustedes que son psicólogos o psicoterapeutas, pero fue afrontado de una manera más, podemos decir, más académica, científica. Creo que los que estamos aquí tenemos una mayor conciencia de lo que es la actitud y la actividad misionera pastoral de la iglesia. Y la mayoría de los que estamos aquí, o todos, tenemos esta preocupación, esta conciencia y esta misión en la iglesia de ayudar a las almas. Este campo, como digo, ha sido muy debatido, hay mucha buena voluntad, a veces faltan sólidas bases antropológicas y psicológicas para tener las ideas claras y después poder orientar mejor a los demás, primero a nosotros mismos, tener las ideas claras para nuestra propia persona y también, como el padre hará ver quizás al final del curso, todo esto que se va a tratar, antropología sana cristiana, o como diría Juan Pablo II, antropología adecuada, una sana psicología que se desprende de una correcta concepción del ser humano, de Dios y del mundo, pero ahora estamos centrándonos en el hombre. Y después, la espiritualidad que se deduce de una correcta psicología o una psicología reduccionista, llamémoslo psicologismos. Entonces, qué importante es volver a las bases. Yo he platicado mucho con el padre Andereggen, que ahora voy a presentar su currículum, que digo es mucho más amplio de lo que voy a leer, pero esto es lo principal. Que ojalá que de esta reunión, gracias a ustedes, a su trabajo, a su apoyo, a sus inquietudes, a sus alcances intelectuales y también apostólicos, pudiera surgir algo que ya está surgiendo en Argentina, gracias al trabajo del padre, con una psicóloga bastante renombrada, un grupo de verdad de psicólogos cristianos, de psicólogos católicos, ¿verdad? Que podamos llevar una psicología que realmente profundiza en lo que pueda rescatarse de positivo, que lo hay mucho, de la psicología moderna contemporánea, pero también sea valiente para indicar los límites y indicar el camino hacia una verdadera psicología cristiana. Creo que incluso en la iglesia nos ha faltado ahondar más en ese camino. El padre Ignacio es uno de los hombres que, siendo un gran teólogo, es doctor en filosofía, doctor en teología por la Gregoriana, también ha estado muy metido durante muchos años en el campo de la psicología, dirige tesis en psicología, está detrás de institutos de psicología en Argentina, en Italia, en España sobre todo, y se está haciendo un trabajo muy interesante. La Legión de Cristo, como ustedes saben, tiene un instituto también de psicología en Washington, que ha sufrido en los últimos años una cierta reorganización, reestructuración, pero bueno, estamos ya trabajando. Pero México requiere mucha ayuda en este sentido. Se los dejo como ideal, ojalá que salga algo más concreto. Aquí tenemos también a gente como la señora Maribel Ordóñez, que es directora de la Comisión de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis. Qué importante, la ciudad más grande del mundo, y pues qué paquete tenemos en el campo de la ayuda a matrimonio y familia.
o está Norma Pechar, consagrada del Regnum Christi, que pues nada menos es la encargada, directora del área de cultura de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. O sea, todo esto nos tiene que hacer pensar la trascendencia de lo que hacemos y lo que debemos seguir haciendo. Bien, leo un poco el currículum del padre, quizás les llegó a todos o no a todos. Él es de Buenos Aires, nació en 1958, realmente un jovenazo, ¿verdad? Para todo lo que ha hecho, pues la verdad es muy joven. Exalumno del Colegio Capránica en Roma, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Argentina con medalla de oro. Es doctor en Filosofía y doctor en Teología con especialización en Espiritualidad por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es profesor invitado en la Facultad Teológica de la Universidad Gregoriana, en donde también ha enseñado en la Facultad de Filosofía desde el 87 al 2016. Asimismo, es profesor de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de la Legión de Cristo en Roma. Es también profesor ordinario titular de Metafísica y Gnoseología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y titular de Metafísica en la Universidad Católica de La Plata. Esto lo subrayo, o sea, aquí tenemos un hombre realmente que domina el tema de la metafísica sana, ¿verdad? Aristotélico tomista. Entonces, qué importante, porque muchos de los problemas de la filosofía moderna y contemporánea están aquí, en una falta de una sana, correcta, natural metafísica. Y el padre es un experto. También es investigador de la CONICET de la República Argentina y actualmente dirige tesis doctorales en universidades de Italia, España y Argentina. Entre sus publicaciones se cuentan los siguientes títulos: La metafísica de Santo Tomás en la exposición sobre el Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita del 89, Introducción a la teología de Santo Tomás de Aquino del 92, también traducción italiana. Hegel y el catolicismo, eso es interesante, no es un tomista encerrado en Santo Tomás del siglo XIII, es un hombre que conoce muy bien el pensamiento filosófico y teológico moderno y contemporáneo. Nos da una visión mucho más amplia. La psicología ante la gracia, 1997 y 99. Contemplación filosófica y contemplación mística, desde las grandes autoridades del siglo XIII a Dionisio Cartujano del siglo XV, del 2002. Sacerdocio y plenitud de vida, teología y espiritualidad sacerdotal en el Concilio Vaticano II y Santo Tomás de Aquino, 2004. Teoría del conocimiento moral, lecciones de Gnoseología 2006, Antropología profunda, el hombre ante Dios según Santo Tomás y el pensamiento moderno, Experiencia espiritual, una introducción a la vida mística, 2009, Filosofía primera, lecciones aristotélico-dionisio tomistas de metafísica del 12. Y podríamos añadir que en el ámbito de la psicología, durante muchos años enseñó antropología teológica para los estudiantes de la carrera de psicología en la Pontificia Universidad de Argentina, y con ocasión de dicha tarea docente surgieron discípulos psicólogos y colaboradores a quienes después les dirigió las tesis doctorales y también enseñó durante varios años en el máster de psicología de nuestro Ateneo en Regina Apostolorum en Roma. Y desde el 2004 organiza las jornadas de psicología cristiana en la Universidad Católica de Argentina, con la colaboración de la doctora Selmira Seligman, que es muy reconocida ya, a las cuales asisten numerosos psicólogos de Argentina y otros países, sobre todo Latinoamérica. Ojalá que pudiéramos nosotros, organizándonos, valorando todo esto que el Padre nos dará, que por cierto le agradecemos, Padre, que sabemos que está usted súper ocupado y quiso hacer este hueco grande de 2 semanas enteras para México, para ayudarnos, ¿verdad?, en nuestra formación. Ojalá que salga algo parecido a esto, gracias a nuestra red de universidades Anáhuac, otras universidades católicas, está un hermano lasallista, podríamos de verdad ejercer un gran influjo positivo en este campo tan importante de las ciencias humanas y en concreto de la psicología en México. Unas jornadas anuales, o por lo menos cada 2 años, de temas importantes que vayamos atrayendo a psicólogos, psicoterapeutas, católicos o no, de buena voluntad, para influir en una visión cristiana del mundo y volver a recrear la cultura desde la psicología también en nuestro país. Muy bien, también un poquito como, si me permiten un minuto más. Yo saqué esto de un filósofo moderno, contemporáneo, y es interesante porque es un hombre que viene más bien de la filosofía simbólica y también de la psicología. Y fíjense lo que dice. Esta es la singular situación en la cual se encuentra la filosofía contemporánea. Ninguna de las precedentes edades se ha encontrado en la posición de la nuestra, que es la mejor, en lo que se refiere a las fuentes donde ir para conocer la naturaleza humana. La psicología, la etnología, la antropología, la historia,
han reunido importante, importante y siempre más rico material en estos campos. Los instrumentos técnicos para la observación y la experimentación han sido grandemente perfeccionados y los análisis se han hecho más penetrantes y se han profundizado. Sin embargo, dice este autor, ahora les digo quién es, en el 44, parece que, un año antes de su muerte, parece que todavía no se ha encontrado un método para dominar y organizar todo este material. En comparación con la riqueza de los conocimientos, el pasado puede parecer muy pobre. Santo Tomás es del siglo XII, siglo XIII. Dice, puede parecer muy pobre, pero una riqueza de hechos no significa una riqueza de pensamiento, a no ser que se encuentre el hilo de Ariadna, hace referencia al mito griego, que nos lleve fuera de este laberinto. No se podrá alcanzar un verdadero conocimiento de la criatura humana y de la cultura humana, más bien nos encontraremos perdidos en medio de una masa de datos desconectados y disgregados que parecen excluir cualquier unidad ideal. Es interesante que Cassirer reconozca esto, que viene del mundo filosófico muy impregnado del tema psicológico. Y termino con esto. ¿Por qué Santo Tomás? Santo Tomás, en el premio de la Suma Teológica, de la cual es un experto el padre Ignacio, y lo digo con mucha honestidad y enfrente de él, me disculpe, yo estuve muchos años en la Gregoriana y en Roma estudiando, y la verdad no conozco un tomista viviente que domine de tal manera, y no solo la Suma, sino toda la obra de Santo Tomás. Lo van a ver en su exposición. Dice Santo Tomás al inicio de la Suma, en la presentación de la misma: un maestro no debe solo instruir a aquellos que están ya avanzados en el camino, sino que le compete también introducir a los principiantes, ¿verdad? Y por lo tanto mi intención es introducir todo lo que se refiere a la unión, lo que reconoce Cassirer, que falta la unión de todos estos pensamientos, cultura, conocimientos, que está a la base de la vida según la perspectiva de los cristianos. Por eso el curso es Psicología, Antropología Cristiana. Y mi intención es presentarlo de modo apto o adaptado a quien está iniciando. Aquí tenemos gente preparada, tenemos sacerdotes, tenemos religiosas, tenemos consagrados, consagradas, ¿no? Tenemos gente que ha estado muchos años en la batalla de la formación propia y de la pastoral. Pero siempre somos principiantes. Así como decimos de María Santísima, nunquam satis, según San Bernardo, podremos decir que si la Iglesia después de tantos siglos sigue diciendo, porque no ha dicho lo contrario, que la base de los estudios teológicos, filosóficos y humanistas de ciencias humanas es Santo Tomás, es porque de Santo Tomás también en cierta manera nunquam satis. Y si los problemas en la Iglesia en filosofía y teología se han dado de manera tan grave y radical, sobre todo el siglo pasado, ya desde el anterior, es porque hemos olvidado al Maestro. Por eso les invito, y me invito a mí mismo el primero, que seamos principiantes en este curso, que nos abramos con sencillez a volver a redescubrir no solo un santo, que es testigo de la verdad, sino alguien que puso al servicio de la inteligencia, de las grandes verdades teológicas y filosóficas, todos sus talentos, ¿verdad? Ojalá que lo aprovechemos. Vuelvo a repetir pues mi agradecimiento al Padre Ignacio por su tiempo, por su calidad humana. Casi no ha dormido. Llegó el sábado de la mañana sin dormir. Le dije, Padre, debe venir muerto. 11 horas de Argentina, de Buenos Aires. Pero está por aquí la villa, Padre, está más cerca que la casa. Lo primero es lo primero. Me lo llevé a la villa y encontramos al Padre Jorge Reyes. Quiso subir el Tepeyac, total que se nos fueron 5 horas en la villa. Ese día ya no durmió, la noche del sábado durmió poco. Ayer fue a conocer México desde el segundo piso. Así es que el hombre todavía trae el jet lag, pero está aquí con mucho cariño para iluminarnos y para ayudarnos. Muchas gracias, Padre. Bueno, muchas gracias, Padre Alfonso, muchas gracias a todos ustedes por venir a escuchar y a participar de este curso, que ciertamente va a ser compartido entre todos, no lo voy a dar yo solamente, van a ver cómo todos van a participar. Es especialmente un honor para mí poder estar en México, es la primera vez que vengo, es un país muy importante, realmente es muy importante.
es el país más grande de la lengua española y probablemente es uno de los países católicos más importantes del mundo, porque se ve la vitalidad de la fe y creo que es una gran responsabilidad para todos, los mexicanos y los que no son mexicanos también, favorecer, fomentar y conservar este don de Dios, de la providencia divina a este país, que creo que tiene que ser una riqueza también para otros países, no solo en América Latina, sino también en el mundo. Por eso estoy especialmente contento de estar en México. Hace mucho que quería conocerlo, no lo conocía, y ciertamente me parece que hay una gracia aquí que hay que cultivar y es una gran responsabilidad para todos. El tema de este curso. El tema de este curso nace de una actividad pastoral e intelectual mía que desarrollé durante muchos años. O sea, enseño en Buenos Aires, en la Pontificia Universidad Católica Argentina, desde hace 30 años, así como en Roma contemporáneamente, en la Universidad Gregoriana, después en el Ateneo, porque al principio no existía. Allí conocí a los padres legionarios en la Universidad Gregoriana, porque eran alumnos, y algunos eran profesores también, eran colegas. Y en ese tiempo comencé a introducirme en el estudio de la psicología a propósito de la enseñanza de la antropología teológica y de la teología a los estudiantes de psicología que estaban en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad Católica Argentina. El curso de psicología estaba dentro de filosofía, ahora está separado, hay una facultad aparte. Cuando estaba dentro de la misma facultad, yo enseñaba a estos alumnos. Como tal vez ustedes saben, en la Argentina es muy potente el pensamiento de Sigmund Freud, del psicoanálisis. El psicoanálisis de línea estrictamente freudiana, también Lacan y muchos otros, Melanie Klein, todos los representantes del psicoanálisis clásico. Es realmente un pensamiento muy poderoso que está presente no solo en las universidades estatales, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es enorme y tiene mucho influjo, en otras universidades nacionales, está presente también en las universidades católicas. Allí también muchas veces la base del pensamiento psicológico es la teoría de Freud, completada con otros autores, pero lo que da el tono principal es este. Y ciertamente me encontré con muchos problemas, no solo de índole intelectual, sino también de índole personal en los psicólogos, también al nivel de los directivos de la universidad, también al nivel del influjo e incluso de la expectativa por parte de los sacerdotes, por parte de los teólogos, de los profesores de la Facultad de Teología, e incluso de filosofía respecto de lo que debe ser la psicología. Y de la relación de la psicología con la teología, con la pastoral y con la espiritualidad. Es un campo realmente muy delicado. Por supuesto, la psicología no se reduce a la corriente psicoanalítica, freudiana, sin embargo, esta corriente tiene una característica principal que es la profundidad. El mismo Freud habla de psicología de lo profundo, y los freudianos siguen hablando de psicología profunda, y ciertamente alcanza este pensamiento un nivel importante de profundidad en el conocimiento de la naturaleza humana y de la condición individual. Esta profundidad, por supuesto, no es siempre compatible con la profundidad de la fe, con la profundidad de la gracia y con la renovación interior que produce la participación de la vida divina en la persona que la recibe. Más aún, existen profundos conflictos existenciales cuando se da la convivencia
entre un pensamiento de tipo freudiano y una intención de mantener o incluso de acrecentar una espiritualidad verdaderamente cristiana, o por lo menos de mantener la fe católica. De hecho, muchas personas estudiando psicología pierden la fe. A veces pierden la fe y a veces pierden junto con la fe también otras virtudes, porque sin la fe las virtudes infusas no se pueden mantener. No se puede mantener la caridad, no se pueden mantener las virtudes cardinales infusas, aunque no siempre se pierden las virtudes adquiridas. Uno puede perder la fe y mantener hasta cierto punto la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza de una manera imperfecta y que no alcanza para la totalidad del cumplimiento del orden moral, incluso natural. Permanece, sin embargo, una cierta bondad natural en algunos aspectos que muchas veces produce un profundo conflicto interior con la oscuridad que viene vehiculada a través del pensamiento, no solo de Freud, sino también de otros autores que son profundos en el campo de la psicología. Pensemos en Jung, pensemos en Frankl, pensemos también en Fromm y en muchos otros que llegan como al límite de la problemática humana. En toda esta temática se van delineando dos caminos que crecientemente aparecen como opuestos. Por una parte, una pretensión de resolución de los problemas humanos más importantes al nivel de la psicología como método natural. Es decir, según el principio que muchos filósofos sostienen, la gracia presupone la naturaleza, es necesario primero que se ajuste la naturaleza para que después pueda actuar la gracia de Dios. Muchos piensan así y entonces piden a la psicología la resolución de problemas humanos fundamentales como presupuesto para el desarrollo de una vida espiritual. El otro camino parte de la gracia como vida divina que no solo perfecciona la naturaleza, sino que la sana, la restaura, y que por lo tanto permite el cumplimiento integral del orden natural que en la persona humana es el orden moral, es decir, el orden de los actos humanos que conducen rectamente, adecuadamente hacia el fin último que es en el orden sobrenatural la beatitud. Este segundo camino, entonces, manifiesta la necesidad de la gracia para que la misma naturaleza sea restaurada. Está siempre incompleta, no solo incompleta, sino gravemente deteriorada, es decir, gravemente enferma. Para retomar la expresión famosa del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, es solamente Cristo quien manifiesta al hombre quién es verdaderamente el hombre, porque Cristo, como dice el mismo concilio y toda la tradición de los concilios cristológicos del primer milenio, y como dicen los padres de la Iglesia, los grandes teólogos, etc., Cristo es el hombre perfecto. Es decir, Cristo es aquel en el cual vemos la integridad de la naturaleza humana que se ha perdido por el pecado original y por toda la historia de pecado de la humanidad. Naturalmente, esto supone una psicología cristiana en el sentido de una psicología cuya última determinación epistemológica está gobernada por
la fe, por la mirada de la fe. Lo cual no implica que se pierda el nivel científico, por el contrario, como sabemos, la teología es ciencia, como decía Aristóteles, es conocimiento cierto y por las causas, es decir, conocimiento seguro y por las causas que en este caso es la realidad divina creadora conocida por sí misma, Dios que se conoce a sí mismo y que comunica su conocimiento creador y su conocimiento santificador y redentor a la mente humana. Santo Tomás lo dice muy claramente al principio de la Suma de Teología: la teología es como un sello de la mente divina en la mente humana. Es la luz divina estampada, impresa en la mente humana. Naturalmente, la mente humana no es capaz de recibir la plenitud de la luz de Dios y por eso la fe supone un conocimiento oscuro. Es un conocimiento seguro, certísimo, pero al mismo tiempo oscuro. Es la apertura a un misterio que supera la capacidad de la mente. Y esto ciertamente se conecta inmediatamente con el campo de estudio de lo que hoy, de una manera compleja, abarca la psicología, o mejor, las ciencias psicológicas, porque la psicología se configura como un fenómeno muy complejo que abarca desde la dimensión corporal. En efecto, la psiquiatría es una disciplina médica, se estudia en la Facultad de Medicina y toca los fenómenos que atañen a la conducta humana integral, pero considerados desde su raíz corporal. Por otro lado, la psicología, como se desarrolló históricamente en el siglo XX, sobre todo, cuando se difundió como una ciencia autónoma, la psicología tiene una raíz filosófica muy profunda. Pensemos en el mismo Freud, que depende filosóficamente del pensamiento de Kant, que depende de Schopenhauer, que depende de Nietzsche, que depende de Darwin, que depende de David Friedrich Strauss, que depende del positivismo, etc. Pero también la psicología se desarrolla de una manera más amplia. Pensemos en todas las corrientes de psicología humanista, por ejemplo, en Estados Unidos, que tratan de abarcar fenómenos culturales mucho más amplios. Por otra parte, en el mismo psicoanálisis hay una pretensión de explicar problemas religiosos, políticos, artísticos e incluso eclesiales, dinámicas culturales, etc. La psicología entonces tiene muchos niveles. Por supuesto, también la psicología se desarrolla de una manera experimental. En la segunda mitad del siglo XIX, en Alemania, surgieron los primeros laboratorios de psicología, se medían fenómenos relativos a las sensaciones, a las emociones, etcétera, y toda esa línea de estudio se desarrolló cada vez más complejamente hasta el día de hoy. Durante el siglo XX, la psicología se diversificó en muchas corrientes, muchas de las cuales son incompatibles recíprocamente en sus últimos principios. Pero pocas veces en el conjunto de este desarrollo se ha tenido en cuenta la raíz fundamental de una visión unitaria de la vida humana como es aquella que se logra por la fe. ¿Por qué esta visión unitaria? Porque, como decía anteriormente, la fe es participación del conocimiento divino, que es el conocimiento creador. Es el conocimiento según el cual no solo la naturaleza humana, sino también cada persona individual, es vista en su profunda unidad determinada por su propio ser. Cada uno es por el ser, principalmente, que recibe de Dios. Y cada uno es persona por ese ser. Y esa raíz en el ser determina la unidad total que es la persona misma. Por eso,
cuando se trata de analizar no solo la humanidad en su nivel epistemológico universal, como se hace en la antropología filosófica, sino cuando se trata de llegar a cada persona, como debe hacer la psicología, en cuanto ciencia o ciencias, no solamente teóricas, sino también prácticas, porque lo que se pide a la psicología no es solamente una consideración teórica de la vida humana, sino una acción eficaz al nivel práctico. Cuando se llega a ese nivel es necesario tener una consideración unitaria para la cual la mente humana en el nivel natural es insuficiente. Como decía Aristóteles, la ciencia en el nivel propiamente humano es universal y capta lo universal. La inteligencia humana no es tan poderosa como para captar en su particularidad lo singular. Es Dios solamente el que capta la realidad singular, porque Dios es el creador, no solo del ser común de todo el universo, sino también de cada ser, de cada sustancia, y especialmente de la sustancia en el sentido principal, que es la persona. Como dice Santo Tomás cuando trata de la Trinidad, la persona es aquello que es más digno en toda la naturaleza, es el culmen de toda la naturaleza, es aquella realidad en la cual el ser aparece en todo su esplendor, en toda su perfección. Captar este ser en su particularidad implica de alguna manera llegar al nivel de la visión creadora de Dios. Es por eso que sin la recepción de la luz divina que se tiene en modo participado en la teología, no es posible de una manera total llegar al corazón de cada persona. Captar la particularidad de su persona no solo en el ser, sino también en el operar. Por supuesto, no se puede pretender que el estudio de la psicología a nivel académico en todo el mundo, en el contexto pluralista en el cual se desarrolla la cultura contemporánea, presuponga esta visión de fe. Sabemos que la psicología se desarrolla de muchas maneras según múltiples presupuestos filosóficos, ideológicos, según múltiples condiciones no solo sociales, sino también particulares. Sin embargo, nuestra misión como cristianos es también la de iluminar este campo a la luz de la fe. Y en eso, especialmente, somos obedientes a lo que nos inculca como tarea otro gran documento del Concilio Vaticano II, que es Gravissimum Educationis. En este documento se trata acerca de la relación entre la fe y la razón, entre la teología y las otras ciencias, especialmente en el ámbito de las universidades católicas. Y señala allí el documento que esta relación debe captarse especialmente con la guía del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Es decir, Santo Tomás tiene un carisma especial que reconoce la Iglesia, no solo para guiar el estudio de la filosofía y de la teología en el contexto del desarrollo de la modernidad, como han declarado diversos papas, especialmente León XIII, en la encíclica Eterni Patris, y también de una manera muy especial el Papa San Pío X, por ejemplo, en el motu proprio Doctoris Angelici. No solamente esto, sino que la Iglesia reconoce de una manera especial el carisma, es decir, la gracia especial para el servicio de la Iglesia que tiene Santo Tomás en el orden de clarificar las relaciones entre la fe y la razón en el contexto de la crisis racionalista de la modernidad. Justamente porque la modernidad es racionalista, no es suficiente apelar a la autoridad de la Escritura, no es suficiente apelar
al pensamiento teológico y espiritual de los padres de la Iglesia, es necesario que se capte adecuadamente, con precisión, la relación entre la fe y la razón. Y en esto, Santo Tomás es la guía que la Iglesia propone con su autoridad para resolver los múltiples problemas que presenta el mundo y la cultura moderna. Estos problemas son de diversa índole. Hay problemas económicos, hay problemas políticos, hay problemas sociales, hay problemas culturales en general, pero muy especialmente hay problemas psicológicos que son los más importantes en cierta manera porque tocan el corazón de cada persona, tocan lo más íntimo de cada persona, tocan, como dice San Pablo, el hombre interior, como dice San Agustín, el hombre interior, refiriéndose a San Pablo y a la tradición filosófica anterior, a Platón. En el hombre interior habita la verdad. ¿Habita la verdad o no habita la verdad? Esta es la dicotomía fundamental. Esto es la crisis fundamental, el discernimiento fundamental, la discreción o discriminación fundamental. Aquí se abren dos caminos que en modo paralelo a las dos ciudades de las cuales hablaba San Agustín, conducen a dos visiones diferentes del hombre, conducen a dos configuraciones reales de la vida humana en su conducta práctica. No solamente en su autoconcepción teórica, sino también en su conducta práctica, que es aquella que considera el camino hacia el fin. Esta es finalmente la diversidad fundamental. ¿Cuál es el fin? Hemos citado a Freud. Freud finalmente termina en una concepción según la cual no hay fin. No hay fin porque no hay perfección. No hay perfección. La perfección es imposible. Es un mero ideal que funciona solamente como una especie de motor práctico, imaginativo, que finalmente es vencido por la realidad, por el principio de realidad. Pero no hay verdaderamente un fin. Toda perfección es ilusoria y por lo tanto todo bien es ilusorio. Todo bien, especialmente como lo presenta la religión. Freud tiene un libro titulado El porvenir de una ilusión. La ilusión es la religión. ¿Qué porvenir tiene la religión? Tiene el porvenir simplemente de ser reconocido como ilusión para que se produzca el verdadero desarrollo racional de la humanidad, no solo a nivel particular, sino también a nivel colectivo. Entonces, según esta visión, no hay fin. Según la otra visión, el fin es lo principal. Como decían los escolásticos, es la causa de las causas. Causa causarum. Es aquello que determina últimamente toda la conducta y que la unifica. Que la unifica de raíz. Es decir, todos los actos humanos, en el sentido propio del término, es decir, los que proceden de la inteligencia y de la voluntad, pero también los actos del hombre, los que corresponden a las potencias inferiores, al aspecto racional, todo es unificado en un solo movimiento que es el que termina en el fin. Santo Tomás, explicando el libro de Dionisio sobre los nombres de Dios, lo dice muy claramente, que todos los movimientos se unifican en un único movimiento, que es el que tiende hacia el fin. Y este movimiento tiene un motor que es el apetito natural del fin. El apetito natural quiere decir el deseo que está en lo más profundo de la voluntad y del ser humano, que tiende hacia su perfección. Este deseo es tan profundo que no es selectivo, no es objeto de elección.
El fin, propiamente hablando, no se elige. El fin es natural y sobrenatural, pero no se elige. Lo que se elige son los actos que conducen al fin. Y esos actos pueden ponerse o pueden no ponerse. Pueden ponerse ciertos actos u otros actos. Y es aquí donde especialmente actúa la gracia. La gracia permite que los actos del libre albedrío, que es la voluntad humana en cuanto elige, sean eficaces de modo tal que conduzcan al fin, que lleven al hombre a su propia perfección. Este es entonces el marco teórico en el cual se inserta el estudio de la psicología a la luz de la fe. A lo largo de esta reflexión aparecerán las temáticas de las distintas corrientes psicológicas, especialmente el tercer día en el cual tenemos previsto analizar directamente los textos de Freud, Adler, Jung, etcétera, respecto de esta problemática. Y con esto quisiera presentarles un texto que preparado para exponer este tema, en el cual se comienza a tratar acerca de estas cuestiones epistemológicas, que lleva por título El principio tomista Gratia non tollit naturam sed perficiteam, y su aplicación a la actividad de la psicología y de la terapia psicológica. Lo tienen aquí y trataremos de analizarlo poco a poco. Comenzamos por una consideración epistemológica en esta materia realmente vital para no incurrir en confusiones. El vocabulario referente a la psicología es por demás impreciso. Depende, en efecto, de variadas concepciones filosóficas y epistemológicas. Referirse a la psicología en el sentido de Freud, que no coincide totalmente con el término psicoanálisis. La psicología para Freud es una ciencia experimental, como se la concebía a finales del siglo XIX. El psicoanálisis es su propia concepción de explicación profunda de los fenómenos humanos, que tiene mucho más que ver con la filosofía que con la psicología experimental. Referirse entonces, en el sentido de Freud, o en el sentido de la psicología experimental de Wundt y de la segunda mitad del siglo XIX, o en el sentido de los conductistas de Watson, de Skinner, o en el de las psicologías humanistas del siglo XIX, del siglo XX en los Estados Unidos, constituye un ejercicio mental con implicaciones muy diferentes en cada caso. Sin olvidar los antiguos manuales de psicología experimental surgidos en el ámbito católico en la primera mitad del siglo XX. Pongo, por ejemplo, aquí uno de un autor jesuita que distinga radicalmente la psicología de la filosofía. Entonces, la psicología es una ciencia experimental, la filosofía es una ciencia teórica que trata de lo universal. Dice este autor, a primera vista parece la diferencia esencial entre lo que interesa al filósofo y lo que interesa al psicólogo. Este se fija en los hechos psíquicos concretos, en el cómo de los fenómenos psíquicos. Aquel se interna hasta las últimas causas. Estudia el alma como origen de los fenómenos conscientes. Esta cita describe la concepción corriente todavía en los ámbitos incluso católicos, no solamente en el estudio de la psicología y su relación con la filosofía de matriz laica o laicista, sino también en los ámbitos católicos.
se concibe la psicología como una especie de ciencia experimental que tiene un objeto claro, distinto y diferente de el de la filosofía y mucho más de el de la teología. En la práctica, en la realidad, de los mismos grandes autores que han iniciado las corrientes psicológicas en el siglo XX, que llegan hasta nuestros días, las cosas no son tan simples como se presentan aquí. Freud, por ejemplo, abarca todos los niveles epistemológicos, no solamente el de la ciencia experimental, que es el que menos le interesa, sino muy especialmente el nivel filosófico, incluso en cierta manera el nivel metafísico. En efecto, Freud se refiere a una metapsicología. Tiene obras muy importantes referidas a la metapsicología, por ejemplo, Más allá del principio del placer. Pero sobre todo, Freud se refiere a un nivel paralelo al de la teología. El último nivel epistemológico en el cual se desarrolla la consideración psicológica de Freud y de los autores más profundos en el campo de la psicología como Lacan, es una especie de teología desarrollada sin gracia y sin fe. Es una especie de nivel místico que lleva a lo más oculto o secreto de la persona humana, que ellos designan como una realidad negativa o, como dice Freud, demoníaca, que es lo mismo que divina. Para Freud, Dios y el demonio son proyecciones, por supuesto no existen como entes en sí, son proyecciones de una realidad profunda que él mismo denomina divina, es decir, demoníaca. No se distingue Dios como bueno de el diablo como malo. Es un principio espiritual o metarracional, metapsíquico, que está en el fondo, en lo profundo de la conducta humana y que constituye su última explicación. Por supuesto, Freud es ateo, ese principio es la oscuridad de la materia. La oscuridad de la materia que produce miedo, produce temor, porque el hombre surge de la materia inorgánica y torna a la materia inorgánica a través de la muerte. Por eso no hay fin, porque todo termina en la muerte. La muerte es volver al principio, no es alcanzar una meta. Más aún, como dice él, la meta de toda vida es la muerte. Por eso el principio de muerte prevalece sobre el principio de vida. ¿Y qué es el desarrollo psíquico en esta concepción? Es explicar racionalmente la vida humana que tiende a la muerte y por tanto explicarla de una manera tal que exorcice el miedo de la muerte, que lo exorcice de una manera que solamente puede ser racional porque no hay un camino pasional o emocional para eliminar este miedo. El único camino real es suprimir la perturbación que produce la pasión sobre la razón. En este sentido, el pensamiento de Freud es profundamente kantiano. Al principio de su libro principal sobre la religión, que es Tótem y Tabú, de 1912, Freud dice que si bien el tótem, que es el aspecto cultural de la religión, tuvo su desarrollo en la historia de la humanidad, desde el sacrificio humano hasta el sacrificio de Cristo, el tabú todavía permanece presente en la cultura y en la civilización contemporánea. Mientras que el tótem se fue como racionalizando y terminó en la concepción católica de la Eucaristía, que es el sacrificio humano, pero concebido mentalmente, que es el sacrificio de Cristo, hecho presente solo de una manera intelectual. En la cultura moderna permanece presente, casi invariada, la fuerza del tabú, que es la fuerza de la racionalidad que controla la pasión y que es la fuente de la moralidad.
La moralidad es fundamentalmente represión de los impulsos contrarios a la razón, que son los que vienen de la evolución de la vida. Freud es evolucionista, entonces la vida de fuerza que surge de la materia es como una excepción de la inorganicidad de la materia radical que se presenta de una manera cada vez más sofisticada hasta que por el conflicto con una fuerza contraria se desarrolla como razón. La civilización es la sofisticación de este conflicto que aparece como punto culminante de la evolución, que finalmente es evolución psíquica. Pero esa evolución contiene el principio de su propia destrucción, porque esa evolución termina en comprender lo que poco después diría Heidegger, es decir, que el hombre es ser para la muerte. Heidegger estudia esto de una manera filosófica, el hombre es ser para la muerte, y todo el desarrollo de la filosofía es comprender este camino hacia la muerte, la temporalidad del ser que se desarrolla en el contexto del mundo como una especie de aparición de una fuerza oculta también en Heidegger, que no es otro que el ser de Heidegger. Después habrá autores más recientes que unen Heidegger y Freud. Por ejemplo, Frankl. Para Frankl, Dios es el ser, pero es el ser de Heidegger. Frankl, que había sido brevemente discípulo de Freud y después